¿Qué pasaría si les dijera a quienes nos escuchan que cada vez que una organización intenta desesperadamente gestionar y, digamos, recortar sus costos, casi como si fuera una ley inquebrantable de la física, estos terminan subiendo inevitablemente? O sea, suena completamente al revés de lo que nos enseñan. Totalmente, pero por el contrario, si esa misma organización agarra sus presupuestos, los tira por la ventana y se enfoca de manera obsesiva en gestionar únicamente el valor, los costos operativos se desploman de una forma que, parece magia. Suena casi como una paradoja imposible, ¿verdad? Es una paradoja tremenda. Y, bueno, es quizás una de las realidades empíricas más consistentes en el mundo del diseño organizacional moderno. Ajá. Y justamente para desentrañar cómo funciona esta aparente magia, hoy nos vamos a sumergir en un material, la verdad, fascinante. Para que quede clarísima la referencia bibliográfica y el tipo de fuente que estamos analizando, estamos tomando la información directamente de la transcripción de un video de YouTube. Un formato súper accesible. Exacto. El video se titula QR60, A Brief History of the Vanguard Method, y fue publicado en el canal oficial llamado The Vanguard Method. Y el ponente principal de esta charla es John Seddon, que es un psicólogo ocupacional bastante, digamos, disruptivo en su campo. Me encanta que estemos explorando esto, porque el objetivo principal de esta fuente, del trabajo de Seddon, no es darnos otra teoría financiera de escritorio de esas que nadie aplica. No, para nada. Él entra a las organizaciones, observa el comportamiento humano dentro de esos sistemas corporativos y expone, y esto es clave, por qué el management tradicional occidental está fundamentalmente roto. Si le da con todo al management tradicional. Y su enfoque, o sea, lo que él llama el método Vanguard, es básicamente una guía paso a paso para rediseñar las empresas de servicio y hacerlas verdaderamente efectivas. Piénsenlo, quienes nos escuchan, con esta analogía. A ver. Gestionar una corporación guiándose solo por el presupuesto financiero es como intentar conducir un auto a toda velocidad mirando únicamente el indicador de gasolina en el tablero. Wow, claro. Si uno no levanta la vista para mirar por el parabrisas hacia la carretera, pues eventualmente el auto se va a estrellar. Y en el mundo real, o sea, esa carretera son las verdaderas necesidades del cliente. Esa analogía del indicador de gasolina es exacta. Y lo más interesante de todo esto es preguntarnos cómo llegamos a obsesionarnos tanto con el tablero de instrumentos que nos olvidamos por completo de mirar la carretera. Sí, ¿en qué momento perdimos el rumbo? Bueno, para entender por qué mirar la gasolina causa tantos accidentes corporativos, la presentación de Seddon nos obliga a retroceder unos 100 años. Tenemos que examinar la raíz, la anatomía del problema gerencial moderno. Ok. Hay un consenso entre gigantes históricos de la gerencia, personas como Peter Drucker o Marvin Bower, el hombre que construyó la consultora McKinsey. Ellos concluyeron que el mayor problema de la gestión organizacional moderna es la prevalencia de lo que llamamos comando y control. Y aquí hay una distinción clave, o sea, un hallazgo relevante de este análisis de Seddon, que rompe con lo que muchos creen hoy en día. Porque quienes defienden metodologías modernas como el pensamiento Lean o las prácticas ágiles suelen argumentar que el problema principal de ese comando y control es la palabra comando. Exactamente. Se enfocan en el lado equivocado. Creen que el problema es que los líderes son muy autoritarios o muy mandones y que la solución mágica es que se conviertan en líderes serviciales o en coaches emocionales para sus equipos. Y ahí es donde Seddon entra y descarta esa idea por completo, basado en su investigación empírica. Sí, la destruye. Él confirma, y este es un hallazgo súper relevante de la fuente, que el verdadero veneno en las organizaciones no es la palabra comando, sino la palabra control. Ajá. Y más específicamente, el control que se ejerce a través de los presupuestos y las metas financieras. Es un dato histórico que lo pone todo en perspectiva. El manejo de presupuestos como herramienta estricta de control fue inventado hace apenas un siglo por James McKinsey. Trabajando junto a Alfred Sloan, ¿no? En General Motors. Ese mismo. En aquel entonces, General Motors era una masa amorfa, un desastre organizativo, y necesitaban crear algún tipo de orden numérico para ver qué funcionaba y qué perdía dinero. Fue una solución temporal. Claro, para un problema muy específico de los años 20. Pero hoy, ese sistema ha proliferado hasta convertirse en la religión absoluta de las corporaciones globales.
Seddon sostiene que es precisamente este tipo de control financiero el que suboptimiza masivamente el rendimiento en el sector de servicios. A ver, detengámonos ahí un segundo y analicemos esto críticamente. Porque si alguien de finanzas nos está escuchando en este momento, estoy segura de que está levantando la mano indignado. Seguramente. ¿Por qué? A ver, ¿acaso un presupuesto no es simple higiene financiera básica? O sea, ¿cómo es posible que planificar cuidadosamente en qué se gasta el dinero termine haciendo que todo empeore y que los costos suban? Esa es, digamos, la pregunta del millón. Y la resolución está en los mecanismos psicológicos que desata ese control. La lógica subyacente que confirma el estudio es que cualquier medida arbitraria o métrica impuesta desde arriba obliga a los empleados a satisfacer esa métrica interna en lugar de solucionar el problema real del cliente. Los obliga a engañar al sistema, básicamente. Tal cual. Imaginemos un centro de atención telefónica. Si a un empleado se le mide, y digamos, se le paga un bono por mantener el tiempo promedio de llamada por debajo de 3 minutos para cumplir con un presupuesto, ¿qué va a hacer ese empleado cuando un cliente llame con un problema súper complejo que toma 10 minutos resolver? Pues lo va a cortar. O sea, va a cortar la llamada al minuto 2,50, o le va a decir al cliente que lo transfiera a otro departamento, o, la clásica, que el sistema se cayó. Exacto. El empleado satisface la hoja de cálculo. El semáforo del gerente en su reporte se pone en verde porque la métrica se cumplió. Pero el problema del cliente no se resolvió. ¡Wow! Y esto envía a todo el sistema fuera de control, porque ese cliente insatisfecho va a volver a llamar al día siguiente muchísimo más enojado, generando una segunda o tercera llamada para resolver exactamente el mismo problema inicial. O sea, la métrica creó más trabajo del que ahorró. Exactamente. Pero, a ver, si los presupuestos desde la gerencia son el control equivocado y nos ciegan ante estos desastres, ¿cómo podemos ver realmente lo que está pasando? Y sé que la respuesta no es enviar otra de esas encuestas de satisfacción por correo electrónico. No, definitivamente no. Y ese es el corazón del método de investigación del que habla la fuente, y es vital detallarlo. El método Vanguard utiliza lo que Seddon denomina la teoría de intervención. Ok. No se trata de encuestas de escritorio ni de leer reportes en una oficina. Requiere observación sistémica directa. Hay que ir físicamente a la línea de frente, a las trincheras, y estudiar cómo fluye la demanda del cliente y observar las barreras estructurales en tiempo real. Y de hecho, la presentación cuenta una historia que ilustra esto de una manera increíble. Es el caso de una división de Honeywell Bull, una empresa de tecnología por allá en los años 80. Ah, sí, una anécdota tremenda. Había un directivo, Peter Edwards, que acababa de heredar la peor división de toda la compañía. Perdían dinero a raudales y los clientes los detestaban. Un escenario de pesadilla. Totalmente. Y para aplicar este método de observación en la trinchera, Edwards hizo algo radical. Literalmente fue un lunes por la mañana y cerró con llave todas las oficinas de sus gerentes. Los dejó afuera. Los dejó en el pasillo, confundidos, con sus maletines, y les dijo, o sea, palabras más, palabras menos. Hoy nadie entra a su oficina a mirar reportes. Vamos a pasar las próximas semanas sentados en la línea de frente con los empleados de servicio al cliente. Y esa intervención forzó un cambio de perspectiva absoluto. Y aquí viene un hallazgo fundamental, confirmado por la investigación. Lo que esos gerentes descubrieron al sentarse a escuchar las llamadas fue que los empleados de primera línea no eran el problema. ¿No era falta de actitud? Para nada. ¿Eran personas miserables y frustradas? Sí, pero porque el diseño del sistema mismo les impedía hacer su trabajo. Descubrieron falta de stock real, reglas internas que contradecían lo que el cliente necesitaba, interferencia gerencial. Claro, los clientes les gritaban todo el día por problemas estructurales que ellos no tenían autoridad para resolver. Y de esa observación nace el concepto más crítico de todo este análisis. Un hallazgo que Seddon bautizó como la demanda de fracaso, o failure demand. ¿Demanda de fracaso? ¿Y cómo la define exactamente el documento? Se define como la demanda, o sea, el trabajo, causada por no haber hecho algo bien para el cliente en el primer intento. Es el cliente llamando por tercera vez porque la factura está mal o porque el técnico nunca llegó. Y aquí es donde la investigación descarta por completo y desmiente con datos duros un mito gigante. Me refiero a la idea de que externalizar los centros de llamadas a lugares con mano de obra barata, como India o Scunthorpe, o separar el trabajo en front office y back office, ahorra dinero. Es un mito absoluto que la fuente destruye. Porque la gente cree que dividir todo así es súper eficiente.
Claro, la lógica tradicional dice que si allá la hora de trabajo es más barata, se ahorra dinero. Pero la investigación de Vanguard confirma que esto solo multiplica la demanda de fracaso. Lo que pasa es que el agente del front office toma nota rapidito y pasa el problema al back office. Ajá. Y el back office trabaja como una línea de ensamblaje rígida. Si falta un dato, el proceso se detiene. Nadie resuelve el problema de raíz. Entonces el cliente vuelve a llamar y su trámite está en un limbo entre dos departamentos que ni siquiera se hablan. Los costos se disparan al cielo, el volumen de llamadas explota. Y la ironía es que los gerentes ven esos miles de llamadas y piensan que los clientes los aman porque hay mucha interacción. Están celebrando el fracaso. Y aquí me encanta la analogía que usa Seddon sobre la autopista M25 allá en el Reino Unido. Uy, sí es muy buena. Es que aquí es donde se pone realmente interesante. Él dice que abrir más centros de llamadas baratos para manejar este volumen de quejas es como abrir un carril extra en una autopista que ya está colapsada. ¿Tal cual? Simplemente se va a llenar de nuevo de tráfico inútil. No estás resolviendo la estructura. Estás, digamos, acomodando el fracaso. Y esto nos lleva a una transición crucial. Si los líderes están ciegos ante esta demanda de fracaso y las hojas de cálculo les dicen que todo está perfecto, ¿cómo se les convence de cambiar su mentalidad? Sí, ¿cómo les dices que su Excel está mintiendo? Pues la fuente introduce una distinción muy importante entre intervenciones racionales e intervenciones normativas. Si tú intentas ser racional y vas a discutir con un gerente mostrándole un PowerPoint de que sus métricas están mal, su modelo mental se va a defender. Claro, te va a rechazar la idea en la cara. Exacto. Por eso el método exige un cambio normativo. Esto significa que el líder tiene que rastrear físicamente una solicitud del cliente de principio a fin por todo el sistema. Tiene que ver con sus propios ojos cómo el proceso rebota inútilmente entre departamentos. Tienen que vivirlo. Pero hay que hablar de las limitaciones, porque me imagino que esto no es mágico. La fuente menciona, y es vital detallar esto como una limitación del estudio, que este método no puede empaquetarse en un análisis de costo-beneficio tradicional. Esa es su mayor limitación práctica. O sea, no puedes tener un plan de proyecto detallado por adelantado. La magnitud de la mejora es totalmente desconocida hasta que realmente te metes a estudiar el sistema. Y eso aterra a los corporativos. Además, el estudio descarta explícitamente soluciones fáciles. Por ejemplo, confirma que comprar un software carísimo para medir la demanda de fracaso es inútil. Es una tontería de pensadores de comando y control si no rediseñas el sistema que la causa. ¿Y qué hay de los bonos? ¿Pagarle a la gente para que trabaje mejor? También lo descarta. Psicológicamente, incentivar económicamente a la línea de frente para, por ejemplo, vender más o ir más rápido, genera menos de lo que se desea porque la gente empieza a manipular el sistema para cobrar el bono. Pero un momento, a ver. Voy a asumir el papel de una directiva escéptica aquí. Si yo voy a una junta directiva corporativa mañana y les digo, miren, no tengo un plan, no tengo un cálculo de retorno de inversión, solo vamos a observar hasta que cambiemos nuestra mente, estoy segura de que me despedirían en el acto. Sí, lo más probable. Entonces, ¿cómo sobrevive este método a la burocracia corporativa real? Bueno, el experto en la fuente clarifica que la falta de plan inicial es exactamente el punto. Predecir números arbitrarios es justamente lo que rompe a las organizaciones. La garantía de éxito no viene de una proyección en Excel, viene de los resultados empíricos observados en empresas reales. Ok, evidencia local. Exacto. Se hace en un equipo pequeño primero. Cuando ese equipo demuestra empíricamente que, al suspender las métricas y enfocarse en el valor, los costos se hunden, la gerencia lo ve y cruza el Rubicon, como dice Seddon. Abandonan el comando y control. Y una vez que abandonan esa ilusión de predecir el futuro en un Excel y entienden la demanda del cliente, ¿qué controles nuevos adoptan? Porque sin reglas, esto sería un caos. No es un caos. El documento enumera 3 controles sistémicos primarios que sustituyen al presupuesto. Y estos son hallazgos confirmados para que el sistema funcione. Número 1. Entender la predictibilidad de la demanda en los términos del cliente. No en el idioma de la empresa. Exacto. Número 2. Enfocarse únicamente en el trabajo de valor. Es decir, construir experiencia en los empleados para que absorban la enorme variedad de solicitudes, en lugar de intentar estandarizar a los clientes. Ok, capacitar en serio. Y número 3. Medir el logro del propósito nuevamente en los términos del cliente.
Y esto, o sea, es súper importante llevarlo al sector público, a los servicios centrados en las personas. Porque la fuente aborda esto y menciona cómo los políticos siempre afirman que la demanda de servicios sociales está aumentando porque la población envejece. Sí, la excusa de siempre. Y la fuente descarta esa hipótesis por completo. La verdad confirmada por el estudio es que la demanda es bastante estable, lo que pasa es que se desperdicia la mitad del dinero público en servicios estandarizados e ineficaces. Sistemas llenos de, digamos, umbrales de elegibilidad y especialistas. Exacto. Y para entenderlo, retomo un concepto brillante de la fuente, el modelo de Suecia. El pensamiento tradicional diría que hay que enviar a un cuidador de ancianos por 15 minutos exactos, cronometrados, para ahorrar plata. Lo cual genera pura demanda de fracaso. Totalmente. Por eso en Suecia proponen que la relación debe ser termostática. O sea, el cuidador se queda el tiempo necesario para resolver la situación de esa persona en ese momento, tal como un termostato mantiene encendida la calefacción hasta alcanzar la temperatura correcta. Ni más ni menos. Y absorber esa variedad, quedarse 5 minutos un día y 40 minutos al otro, es lo que realmente baja los costos médicos a largo plazo. Evita que el anciano termine en urgencias la semana siguiente. Es que hemos visto cómo rediseñar la línea de frente, enfocándose en el valor y no en el costo, transforma tanto empresas privadas como servicios públicos. Es hora de dar un paso atrás y ver el panorama completo. Sí, para sintetizar toda esta travesía intelectual. Empezamos creyendo que controlar presupuestos salvaba dinero. Y aprendimos que la observación directa demuestra lo contrario. Tal cual. La eficiencia real se logra eliminando la demanda de fracaso y dándole a la línea de frente el poder de resolver los problemas en los términos del cliente. Y eso me lleva a dejar a quienes escuchan con una idea muy provocadora para masticar, que va un paso más allá del documento. A ver. Si la evidencia es tan contundente empíricamente de que gestionar el valor reduce masivamente los costos, ¿por qué la fábrica gerencial corporativa, o sea, recursos humanos, finanzas, TI, sigue creciendo y resistiéndose a este cambio? ¡Wow! Buena pregunta. ¿Será que el diseño organizacional moderno no se trata realmente de eficiencia, sino de la necesidad psicológica humana de mantener el poder y el estatus a través de la ilusión del control? Uy, me deja sin palabras. Esa reflexión verdaderamente sacude los cimientos de cómo vemos el trabajo. A quienes nos acompañan hoy, los invitamos a seguir cuestionando lo establecido en sus organizaciones. Miren por el parabrisas y dejen de mirar solo la gasolina. Muchísimas gracias por sumergirse con nosotros en este profundo análisis de Vanguard. Hasta la próxima.